Hola, hoy en Retrologando pues vamos a glosar un poco lo que es la obra de un gran escritor, de un autor que nos ha dejado títulos memorabilísimos, como es Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson nace en Edimburgo en 1850, una familia más o menos acomodada, va recorriendo un viajero, bueno, él murió en 1894 en Samoa. Él se fue a vivir a Samoa al final, la época final de su vida. Él recorrió, pues desde Edimburgo, desde Escocia, toda Inglaterra, todo Estados Unidos, fue por los mares, fue a China, estuvo en Oriente, en fin. Fue muy amigo de Conrad, de Rudyard Kipling, de los grandes autores de la época, y nos ha dejado varios títulos notabilísimos, sobresalientes. Cosa que, porque claro, una obra maestra, pues dice, bueno, sí, hay una obra maestra, dos. Es que aquí tenemos tres, por ejemplo, en la novela histórica, que a mí es un ámbito que no me interesa demasiado, pero bueno, La Flecha Negra, de 1888, en su género, es uno de los grandes clásicos, de los importantes hitos. La primera, en 1883, La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, la maravilla de las maravillas de la novela de aventura en mar. O sea, esta novela, pues ha generado, yo no sé qué cantidad de ediciones y de traducciones debe haber de esta novela, que ya en su momento fue un pelotazo, porque desde un primer momento esta novela empieza a ser muy influyente, empieza a ser considerada una de las grandes obras maestras del ámbito de aventura, sobre todo, hombre, orientado al público juvenil. Yo no lo creo, yo creo que esto es una novela que el acierto también es que está dedicada a todo tipo de público. Es que cualquier persona que lea esta novela no se va a quedar con ganas. O sea, es una novela que te atrapa, que te engancha y que te hace seguir hasta el final. Esto es un clásico absoluto. Todo el mundo sabe las aventuras de Jim Hawkins con Long John Silver y todos los que hay alrededor. El Capitán Flynn aquel, el perro negro cuando llega a la posada, que está Jim con la madre, toda la pesca y todo lo que va sucediendo en el barco aquel. Sobre todo el gran acierto es la narración, el punto de vista de este niño, de este muchacho al que le van pasando las cosas, que descubre al náufrago aquel, bueno, el náufrago, al hombre ahí abandonado al Ben Gunn. Y sobre todo el personaje de Long John Silver, que es un personaje que combina de forma muy peculiar la maldad, porque es un personaje negativo, con la bondad, con el sentido de la amistad, de la fidelidad hacia quien él elige. Es decir, él no se rige por las normas sociales, por las normas que podríamos considerar habituales. Él tiene su propio código y lo sigue. Él decide apostar por este niño. Esto es una constante en buena parte de la narrativa de Stevenson, como veremos. Sobre todo en la parte del final volveremos a ello. Gente que son desalmados, que son delincuentes, que están nada más que mirando su propio beneficio, sobre todo económico, que no dudan en empuñar las armas para robar, para asesinar. En su fuero interno tienen también su forma de vivir, sus propios registros, en los cuales, por ejemplo, pues la amistad o la fidelidad va siendo un islote que despunta como un elemento positivo en esta negatividad. En sus últimos tiempos ya también fue un poco decayendo este sentimiento en Stevenson, pero bueno, es lo que hay. De La Isla del Tesoro no sé qué podríamos decir que fuera novedoso. Yo no sé cuántas versiones fílmicas tiene, se ha hecho en teatro, se ha hecho en dibujos animados, se ha hecho en serie de televisión, se ha hecho una serie de televisión sobre la precuela, lo que sucede antes de lo que es La Isla del Tesoro. También hay alguna secuela posterior, ahora veremos alguna. En ese momento que sale La Isla del Tesoro, hay otro libro muy importante, que yo no sé por qué, que es este, de John Meade Faulkner, El diamante de Moonfleet. Este señor, Faulkner, no Faulkner, es Faulkner, nace 8 años después que Stevenson. Esta novela de Stevenson, esta otra, El Moonfleet y El prisionero de Zenda, se supone que son las tres que revolucionan la novela de aventura en su momento. Esta novela de Moonfleet, pues El diamante de Moonfleet, es otro muchacho que está
pues allí viviendo con una tía, es huérfano, está allí viviendo con una tía suya, se hace amigo de un señor que tiene una taberna, muy hosco, muy taciturno, y de un sacristán, que es muy apañado. Entonces este chico se dedica a ir por el cementerio, a ir para acá para allá, mirando las cosas, y en el mar, pues hay mucho contrabando, en ese pueblo hay mucho contrabando procedente del mar. ¿Qué pasa? Que allí viene un gobernador que es un hijo de su madre, muy mal encarado, mala gente, que tiene una hija preciosa y maravillosa, que naturalmente el protagonista se enamora de ella. Este muchacho, pues eso, pues va por el cementerio y tal, y descubre en la iglesia, llueve y oyen ruidos. No, es que abajo está la crista donde hay los ataúdes de la familia tan importante que había aquí, tal y que cual. En un momento determinado, donde él se suele poner en el cementerio, que es una lápida horizontal, ve que hay un agujero, se mete dentro, va andando y descubre el almacén de los contrabandistas. Cuando está allí dentro le sorprende que llegan los contrabandistas, entonces se esconde detrás de un féretro de aquello y oye, porque no lo ve, que está el sacristán, que está ese hombre del bar tan amigo suyo y que hay otra gente. Se van, se espera que se vayan, consiguen salir agarrándose a la barba de un muerto. Ah, porque decían en el cementerio que había un fantasma, que era el Barba Negra, que era un tipo que había habido allí muy malaje, que había estado en un castillo de jefe de la seguridad del sitio. Entonces había traicionado al rey. Lo había hecho detener, entonces lo habían llevado allí como prisionero. A su vez, él al rey le propone que si le da un diamante, lo ayudará a escaparse. El rey accede, le da el diamante y cuando se está escapando, el mismo tío avisa para que lo cojan. Lo cogen y se lo cargan al rey. Pero este señor cae en el descrédito, no le hace caso a nadie. Entonces este empieza a dar vueltas pues, por distintas zonas, pues pensando a ver qué será de su vida, y termina en este Moonfleet, donde él dice que tiene un diamante, que es aquel que le dio el rey, muy importante, que se lo den para restaurar el hospicio hay un hospicio y una casa de refugiados y cosas de los náufragos, porque allí naufragaba mucha gente, y que lo gasten en eso. Y entonces empiezan a buscar esta historia. Aparece el chico al caerse, se coge de la barba del muerto este, y se la pone otra vez y ve que tiene un medallón, y le coge el medallón. Dentro del medallón viene un papiro con unas instrucciones. Bueno, total, que se queda allí, lo encuentra el del bar con el sacristán, lo atienden y el del bar decide adoptarlo, poco más o menos. Empiezan a sucederle aventuras. Él participa en una acción de contrabando donde aquel gobernador, padre de la chica que a él le gusta, les ha tendido una celada, pero al gobernador este lo matan. Ellos dos, el del bar y él, y el niño, huyen. Los persiguen, se tienen que esconder en una cueva, la cueva está en no sé cuánto tiempo, cuando salen van a buscar el diamante, lo encuentran, lo llevan a un joyero y el joyero le dice que eso es un cristal, que no vale nada, y el del bar lo tira por la ventana. Pero resulta que no, que era verdad, que era un diamante buenísimo. Entonces el chico se da cuenta cuando vuelven a buscarlo, el joyero lo tiene y lo está mirando, entran a recuperar su diamante, el tío avisa a los sirvientes, tiene una alarma puesta allí, los juzgan y los mandan a galera. Y, en fin, están allí como una especie están condenados a muerte. No los llegan a condenar a muerte, a trabajos forzados de por vida, pero cuando están trasladándolo a otro sitio, en una galera de aquella, allí en la bodega, el barco naufraga en Moonfleet. Y para salvar al joven, el señor del bar, el Cebiner pues lo salva y se muere él. Esto viene a ser el Moonfleet. Lo que es indignante, yo no entiendo por qué ponen aquí un capitán pirata con un chico con una pistola. Ni hay pirata, ni hay capitán. Hay un momento al final, cuando intentan mover el barco, desencallarlo para llevarlo a la playa, que ellos conocen también, pero es que mínimamente, es que esto de piratas no tiene nada. En fin, he querido hablar de este libro porque, bueno, es poco conocido, en su época fue muy importante. Stevenson decía que él que le hubiera gustado escribir esto, y le salió La Isla del Tesoro. En mi opinión, muchísimo mejor La Isla del Tesoro que este. La Isla del Tesoro, que por ejemplo, a nivel español, tenemos estos cuentos de La Isla del Tesoro, ya publicado hace años, donde encontramos, pues como secuelas y versiones paralelas de fragmentos de Julio Llamazares, Juan Marsé, Juan José Millán, Muñoz Molina y Arturo Pérez Reverte. Cada uno de estos 5 autores, pues recrea por lo que él ha considerado oportuno sobre La Isla del Tesoro. Otra novela, bueno, otras 2 novelas, estas no las he traído aquí, en clave de, como podría ser El Conde de Montecristo, de que te van pasando unas penalidades, El Conde de Montecristo y otra, La Dama de las Camelias, otras novelas de esa época anterior, que va pasando como Los Misterios de París, por ejemplo, pienso también, va pasando una desgracia tras otra. O sea, le viene una adversidad
y cuando la está más o menos superando, otra mayor, y otra mayor, otra mayor. Esta novela se llama Secuestrado, y es de 1886. Es un tipo que intenta, pues, reivindicar porque ha sido secuestrado hace mucho tiempo, cuando vuelve, como el Montecristo, o sea, poco reaparece y tal, que tuvo su secuela, su segunda parte, Catriona, en el 1893. Bueno, estas novelas pues son de este tipo. Son muy importantes los cuentos y sobre todo otra obra ineludible, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tanto los cuentos como el Jekyll y Hyde están reunidos en cuentos completos. En las distintas ediciones, ahí está, hay otra de Valdemar, están tanto los relatos breves como siempre se incluye Jekyll y Hyde. En la edición de Valdemar incluyen el Dinamitero, que es un relato más largo que de las dimensiones, pero un poco más largo que el de Jekyll y Hyde. Pero aquí encontramos, por ejemplo, El Club de los Suicidas y El Diamante en Rajá. Estos son 7 historias protagonizadas, bueno, con el hilo conductor de un príncipe árabe que hay. Maravillosas. Después aquí tenemos, por lo que también se han reunido como cuentos de escoceses en distintas antologías. Aquí están todos. Aquí tenemos El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ahora volveremos sobre ello. Noche de la isla. Y aquí tenemos, por ejemplo, relatos de terror. Hay uno que es una señora que tiene el cuello... bueno, El ladrón de cadáveres, por supuesto. Un mítico relato que también se ha hecho en cine cantidad de veces, como estaba diciendo antes de La isla del tesoro. Que, por ejemplo, si en cine La isla del tesoro hemos visto, pues yo no sé qué cantidad de versiones. Haciéndolo no sirve por decir cuando lo hace Orson Welles o cuando lo hace Charlton Heston, por mencionar dos, pues no digamos Jekyll y Hyde. Pero aquí hay una que esta. Janet la contrahecha. Janet la contrahecha es un auténtico relato de terror, es un relato escalofriante. O Olaya, otro que también... Y dentro, ya digo, introduce en estas ediciones, en los cuentos, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un poco redunda lo que estábamos hablando antes. Lo que pasa es que aquí invierte el proceso. Aquí Henry Jekyll es un individuo, un médico, un científico muy, muy importante, muy buena persona, muy concienciado, que intenta encontrar una pócima que disocie la maldad del ser humano y la bondad, y que la maldad la retire y se imponga nada más que la parte positiva. ¿Qué ocurre? Que haciendo el experimento aquellos, pues toma la poción inversa y aparece Mr. Hyde, que es toda la maldad reconcentrada, obviando la empatía, la simpatía, cualquier cosa agradable que pueda tener el señor. Este Edward Hyde es un animal, es un tío brutal, es un tío bestial, que no le duelen prendas de machacar, de morder, de atacar, de matar incluso, que parece que fuera un amigo del Dr. Jekyll. Claro, esto lo está contando un tercer personaje, un amigo de Henry Jekyll, este narrador, que es Utterson, pues nos va explicando. Entonces eso, pues asistimos a que de pronto aparece Jekyll, nunca coinciden, lógicamente, y de pronto Hyde aparece por allí, está haciendo su cosa, incluso le llega a agredir a él, que intenta, y de pronto pues descubrimos que es el mismo, que es el desdoblamiento cuando Jekyll está muerto. Claro, esto ha generado versiones fílmicas, pues hombre, hay una que de Jekyll siempre, filmografía, o sea, bibliografía sobre el tema. En algún caso haremos un vídeo sobre una colección muy interesante donde se incluye Jekyll y Hyde, ya lo anticipo, la marca del Festival de Estepona, del Festival de Cine Estepona que lleva con tanto acierto Julio Pece, apadrinado en su principio y dirigido por Paul Nachi, por Jacinto Molina. Pero bueno, retomo. Tanto el Jekyll y Hyde ha sido tan importante que ya digo que han surgido secuelas, como por ejemplo hay una novela que también tiene versión fílmica, que es Mary Reilly, que es la criada que asiste al Dr. Jekyll, que en la versión fílmica el Dr. Jekyll es nada menos que John Malkovich, como siempre espléndido, y esta Mary Reilly es Julia Roberts. Una película conocida, una película que en su momento disfrutó de bastante favor, como esta Mary Reilly, que ya digo, película muy conocida, pero que también tiene su versión narrativa previa. Tenemos esta, bastante reciente, de Anthony O'Neill, Dr. Jekyll y Mr. Sick. Sería Dr. Jekyll y el señor enfermo o algo así. Que encontramos a Utterson, otra vez, Utterson, el narrador del Jekyll, el amigo de Jekyll, que han transcurrido 7 años desde la muerte de este, y de pronto aparece un señor diciendo que es él, que es Henry Jekyll. Pero hombre, ¿esto cómo va a ser? Si se murió, si yo lo asistí en su muerte, yo estuve allí. Y entonces va, ocupa su casa.
porque iba a heredar él todos los bienes de Jekyll en ese momento. Tocaba ya por el tiempo, pues los plazos que imponen allí la justicia inglesa, le iba a tocar acceder a la herencia cuando aparece este individuo, reclamando lo que dice ser suyo y demostrando con una serie de pruebas más o menos circunstanciales, más o menos reales, que es Jekyll. Este señor dice que no lo convence, que es que no es, y decide desenmascararlo. Y ya no cuento más, quien quiera que se lo lea y tal. Que para eso están, que además, bueno, está bien, está bastante bien. Y vamos a los 3 últimos libros que voy a referenciar, que son 3 que comparten una cualidad, que es que están escritos en colaboración con Lloyd Osbourne. Osbourne, que era su hijastro. Su hijastro, perdón. Era el hijo de un matrimonio anterior, de una de sus mujeres. Con este escribió en 1889, si no recuerdo mal, escribe Aventuras de un cadáver, The Wrong Box, en inglés, la caja confundida. En español tiene 2 títulos igualmente conocidos, Aventuras de un cadáver, que es la que tengo yo aquí, la edición del libro amigo, de Bruguera. También está El muerto vivo. Bueno, ¿esto en qué consiste? En una historia donde hay unos señores que se reúnen y deciden hacer una tontina. Ponen un dinero y el que gane se lo queda todo. El que viva, el que sobreviva a los demás, se lo queda todo. Bien. Entonces, han ido cayendo y los que quedan vivos son 2. Uno, que el tío, bueno, los 2 son tíos. Uno tiene un hijo, que es un procurador, el padre de un procurador, está muy viejo allí metido en la casa, que no puede salir, que es un personaje más secundario. Y los protagonistas, que son 2 hermanos que tienen a su tío viviendo con ellos, porque a uno de los hermanos le tocaba una herencia, 7.800 libras, y este tío pues las derrochó, las perdió. Tiene un negocio de cueros, de pieles, y bueno, pues lo derrochó. Entonces lo tienen a él y a una chica joven allí, que era como una especie de hija acogida por este señor mayor. Lo tienen allí hasta que gane la tontina y se quede él con su dinero. Bueno, empiezan a pasar cosas, van en un viaje en tren y de pronto ¡pam!, pegan un accidente ferroviario. Y encuentran este individuo va vestido de una manera muy peculiar, porque un médico que había determinado siempre recomendaba que vistieran de esta manera para curarse la gripe y no sé qué. Y hay casualmente otro individuo que va vestido igual, y resulta que encuentran el cadáver allí con esta ropa. Entonces los 2 hermanos se lo llevan, lo entierran, después se lo llevan a otra casa, un caserón allí perdido de la mano de Dios, para decir que está allí reposando, cuando piensa que está muerto. Entonces uno de los hermanos va a la ciudad a resolver las cosas para cobrar, para ver si el otro está muerto, su otro tío, el padre de su primo, tal. A toda esta el viejo no está muerto, lo sabemos. El viejo ha cogido, ha visto el cadáver aquel, ha dicho: este tío que me tiene a mí controlado el dinero, pues yo coge, le deja la gorra al muerto que está desfigurado y se marcha. De suerte que él va pues viviendo su vida. Él lleva un cheque que iban a hacer efectivo los sobrinos, lo cobra él y se lo queda, y va gastando el dinero por aquí y por allí. Va dando conferencias a diestro y siniestro sobre cosas absurdas. En este libro, en definitiva, lo que encontramos de diferente respecto a Stevenson es el humor. Yo lo que noto, lo que percibo más es el humor, porque Stevenson no es un... Hombre, en algún trozo de la Isla del Tesoro puede despertar alguna sonrisa, pero un escritor eminentemente serio, más bien pronto. En cambio aquí, esta es una novela graciosa, o sea, los personajes que van, lo que le va sucediendo, las bromas que se... Porque todo pasa, porque estos 2 sobrinos cogen al muerto, pensando que es su tío, lo meten en un barril y se lo mandan a su casa, para tenerlo allí, pues congelado o lo que sea, hasta que notifiquen la muerte del otro y cobrar ellos la tontina. Pero ¿qué pasa? Que en el tren que van viajando el barril este, hay el primo suyo de esto con un gracioso, que no saben, y ven estas cajas, este barril, y al lado una caja muy grande, y cambian los letreros de las direcciones. Con lo cual el barril va a un pobre desgraciado, que era un señor que daba clases de escultura y de cosas, un reverendo que había por allí. Y a ellos les llega una estatua de Hércules espantosa, gigantesca, que no saben qué hacer. A partir de aquí, pues todo va enredándose hasta llegar a la conclusión, un final. No le debió de parecer mal la experiencia, porque 3 años más tarde escriben lo que la primera parte de la proyectada trilogía del mar, porque ellos pensaron en escribir. A mí me parece curioso que tanto en Aventura de un cadáver o El muerto vivo,
como en Los traficantes de naufragios, que es la siguiente novela que escriben juntos, solo pone Stevenson. No, 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 no. Es de los dos. O sea, está escrita por los dos. Incluso se sabe, por lo menos, porque The Ron Box, Las aventuras de un cadáver, es independiente. Esta, siendo independientes también las dos que quedan, que era una proyectada trilogía, como digo, sí tienen que ver. Sí, son novelas que transcurren en el mar, son novelas que tienen un leitmotiv, pues, de delincuentes marinos. Estamos un poco retomando la figura de Long John Silver, completamente distinto, no tiene que ver, pero sí tiene que ver en el sentido de lo que decía antes, de que dentro de ser unos delincuentes absolutos, mantienen una cierta moral entre ellos mismos, y tanto en un caso, Jim Hawkins, como en estas otras dos que vamos a comentar ahora, hay un personaje que es el que no hace de guía, que lleva otro código distinto. En Los traficantes de naufragios menos, en Bajamar más. Los traficantes de naufragios, pues un poco, el arranque parece un poco el de la tontina, porque es una cosa igualmente absurda. O sea, son dos socios que yo he leído por ahí que esta novela, que aquí está pues Los traficantes de naufragios, en Valdemar, que está pues considerada íntegra, por lo visto no, por lo visto hay como 8 capítulos anteriores que no aportan nada, sino que presentan a los personajes y tal, y que en las ediciones normales están suprimidos. Yo no lo sé, yo no lo he leído, yo he leído esta versión que tengo en la mano. Ya digo, estos son dos socios, Pinkerton y un socio suyo, van porque se han enterado el tal Pinkerton que había un barco lleno de seda y de productos de Oriente que había encallado en una isla perdida por ahí y lo iban a subastar. Entonces lo iban a subastar por 4 chavos. Ellos pagaban y se quedaban, fletaban otro barco, recogían aquellos materiales y lo vendían y se ganaban ese dinero. Pensando, ya digo, que va a costar 4 duros. ¿Qué pasa? Que es una subasta. Y en la subasta aparece un abogado ofreciendo muchísimo dinero. Más ofrece el Pinkerton, más ofrece el otro. El Pinkerton sube la puja, el otro sube la puja. Hasta que ya el socio de Pinkerton, asustado, ¿qué pasa? No, verás tú, porque yo ya sé lo que pasa. Que después dirá su teoría. Entonces es que este Pinkerton ha deducido que en el barco, por eso los otros ofrecen tanto dinero, hay algo. Y lo que debe haber es que escondido entre el arroz, entre la seda aquella, debe haber opio. Y eso se paga muchísimo. Y todo lo pueden vender por allí, por Hawái, por las islas de por allí. Razón de más para que... Pero, ¿qué pasa? Que han tenido que invertir hasta el último céntimo en pagar aquella, en la subasta aquella, para hacerse con este barco. Entonces mandan... El Pinkerton se va a quedar haciendo gestiones y manda a Loudon Dodd, que es su socio, a buscar el barco. Buscan un capitán, se montan en el barquito, van allí y descubren que allí hay nada. Entonces lo que hacen es arramblar con todo lo que pillan, las partes de metal, tal, queman el barco intentando sacar algún provecho. Bueno, y van sucediendo cosas. Como vemos, estamos en el ámbito del mar otra vez, de la piratería. Si no la piratería entendida de que uno atraca al otro, sí de rapiñar, de pillear lo que se encuentra. Son gente que intenta buscar fortuna mediante medios, pues, un tanto ilegítimos. Algo semejante a lo que encontramos en Bajamar. En Bajamar, sin embargo, también Robert Louis Stevenson aquí sí lo pone reconocido, Lloyd Osbourne, aquí está el nombre del coautor. Bajamar, del año 1894, Bajamar aquí no lo pone, pero lleva un subtítulo, un trío y un cuarteto. Esto consiste en 3 individuos, uno que había sido un tendero, otro que había sido un capitán de un barco y el otro que no se sabe qué había sido. Sí, un tipo que era un pobre diablo, que iba y lo despedían de un sitio y de otro y terminan allí en un puerto en las islas del Pacífico. Están allí, pues los 3. El capitán había sido un borracho, tanto así que en un pedo que llevaba, pues hundió el barco y murieron un montón de gente por culpa de él. Pero aún así tienes cierto, lo que decíamos antes, cierta moral. El narrador, el protagonista, el más protagonista del trío es el más normalito, es el hombre que va viendo y el que se revela contra las maldades de los otros. Pero el capitán un poco es el que flota entre dos aguas y el tendero, que es Huish, es el malvado. Es un malvado, un tipo que ha trabajado de vendedor,
pero se han dado cuenta de que era muy malo, de que además que era una persona que se metía con la gente, que robaba, que manipulaba, que engañaba a los clientes, que engañaba a los dueños de las tiendas que lo empleaban. Total, que se encuentran los tres pobres de pedir. Miserables, en la calle, no tienen... Se pone el capitán, que además es un hombre con ciertas facultades, a cantar y bailar ante unos tipos que hay, una especie de los individuos, estos que van por el Pacífico, de estos que no hablan inglés ni nada, que estaban allí, la tripulación mirando, y todos comiendo, y lo hacen subir, así comen, así desayunan, que hacía que no desayunaban no sé cuánto tiempo. Y este capitán resuelve ir a buscar una cosa y descubren que hay un barco allí, un barco grande, que tiene que trasladar un cargamento de champán francés a Sydney. Pero que por una serie de razones, porque este barco ha sido, la serie de razones es la siguiente, este barco ha sido atacado por la peste, por la viruela y tal, y ha empezado a morir el capitán, el sobrecargo y muchos marineros y tal. Entonces ningún capitán quiere coger aquel barco para llevarlo. Pero este capitán dice que sí, que lo hace él, llevando el sobrecargo a los otros dos, llevando a los otros dos allí de marineros. Muy bien. Le ceden el barco y lo que pretende este capitán, en connivencia con el tendero aquel tan cabrón, es quedarse el barco, en vez de irse para Sydney, irse para Perú y vender el champán allí para quedárselo ellos y después vender el barco y con ese dinero pues hacer lo que les da la gana. ¿Qué pasa? Que en la travesía, para disgusto del muchacho que va contando la historia, el tendero y el capitán empiezan a emborracharse con el champán aquel, empiezan a vérselo. Hombre, está usted gastándose mis beneficios. El capitán que le ha dicho, no, tú serás mi primero de a bordo, porque el otro no me fío de él y lo voy a dejar allí con la marinería. Y después se emborracha con el otro y se hace cómplice del otro. Por eso decía que incluso la amistad, que era el rasgo más positivo del Long John Silver, pues va decayendo, va degenerando en otra cosa. Coge otra tajada monumental, y entonces van a pegar una piña hasta que este chico le hace reaccionar al capitán. Reacciona, pues ya no me emborracharé más. Pero cuando el otro va cogiendo botellas, se dan cuenta de que el cargamento es falso. Había una serie de botellas de champán y las demás eran agua, eran botellas de agua. Era un engaño. O sea, todo aquel montaje, por lo que los capitanes no iban tal igual, era para engañar al seguro, haciendo que estos tíos se hundieran, naufragaran o lo que fuera. Claro, el barco estaba en muy mal estado. Estos tíos que pensaban hacerse ricos robando el barco y el cargamento, pues se encuentran con esta situación. En este momento es cuando acaba el trío y empieza el cuarteto, porque llegan a un islote perdido. Por aquí no hay ninguna isla, querríamos ir, precisamente querrían ir a Samoa, a por lo menos pues poder hacer algo y quedarse allí y comer algo, pero no les da, no tienen víveres para llegar. Entonces de pronto aparece una isla que en los mapas no figura y descubren que solo hablan de rumores y piensan que debe ser una isla donde cogen perlas. De hecho, esta bajamar también tuvo el primer título de El pescador de perlas. Van allí, hay un individuo allí, un señor, Atwater, que es muy religioso y que es el dueño de la isla. La isla había estado el barco, otro barco antes, había sido arrasada por la peste, se había llevado a casi todo, había 33 personas, quedan 4. 3 nativos, 2 hombres y una mujer, y él, que es el que manda. Estos individuos, el capitán y el tendero, que piensan que este hombre tiene perlas por allí, lo que quieren es cargárselo, llevarse las perlas y por lo menos sacar el beneficio que les dé, que sería mucho. Mientras que el narrador no. El narrador se opone, además con el que encuentra algunas afinidades con este Atwater, porque habían estudiado los dos en universidades de prestigio y tal, hasta que se da cuenta que este señor es ahora diríamos un fundamentalista, es un radical religioso, muy interesado, muy raro, que no duda en matar a gente por el hecho de haber cometido algún error o por gusto, y se despega de él. Pero cuando los otros ven que se lo quieren cargar, tampoco está de acuerdo. Entonces el Atwater los echa de la isla. No, porque emborracha al tendero, muy propenso a coger borrachera, y le saca que se lo quieren cargar para robarle. Entonces los manda, se van al barco, en el barco no tienen víveres ni nada. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pero este narrador pues se tira al agua y va nadando hasta donde está el otro y se queda con el otro. Y decide el vendedor el tendero, esconderse una botella de vitriolo en la mano, bajar a decirle, mire, vamos a parlamentar, estamos arrepentidos, denos víveres y tal, y tirarle lo que lleva en la botella, que es vitriolo, para que le corroa la cara y tal. Pero esto no lo sabe el otro que se ha ido. Van allí, pero el Atwater, que está un resabiado,
está ya más o menos al cabo de la calle de las cosas, apuntándole, lo hace con los otros indígenas van con una escafandra como si fueran armaduras, apuntándoles con rifle al capitán y al tendero. Tú, a ver, enséñame la mano. Y entonces el otro le intenta tirar la botellita de vitriolo al momento que él dispara. Pega la bala en la botella y el tendero cae muerto por el balazo y corroído por el vitriolo aquel. Cuando va a matar al capitán, el capitán un poco se arrepiente, le perdona la vida y bueno, y se quedan allí. Bueno, pues se quedan allí. Esto es lo que viene. La gracia de esta historia es que esto hubiera tenido una tercera parte. Hubiera sido la trilogía del mar, los traficantes de naufragio, bajamar y los vagabundos de la playa. Este tercer libro, que probablemente iba en la misma línea de bajamar que acabamos de comentar, no llegó a ser escrito. Stevenson muere, el último libro que ve publicado es bajamar y ya lo demás es historia. Y con esto pues lo dejamos aquí. Esperamos haberte interesado, haberte recordado un poco la figura de Stevenson, evocar una obra de un escritor estupendo. Sobre todo los cuentos son prodigiosos, hay cuentos que son auténticas obras maestras. Por supuesto, La isla del tesoro, el Jekyll y Hyde, y estas tres novelitas que escribió con su hijastro, con Osborne, que aun sin llegar a la excelencia de La isla del tesoro, por ejemplo, en su género, o de Jekyll y Hyde, merece mucho la pena recordarla y verla y pasar un rato distraído y, por supuesto, enriquecedor. Lo dejamos aquí. Un saludo por nuestra parte. Ya sabes, si te gusta, pues le das al me gusta, suscribirte, decirle a la gente que se suscriba. Y aquí seguimos. Chao.